Bueno, pues comenzamos y vamos a abordar el tema de las migraciones en Costa Rica. Entonces lo vamos a abordar, vamos a hacer un aterrizaje al derecho de extranjería, así es el título, derecho de extranjería en Costa Rica. Y en primer lugar lo que tenemos que es hacer una referencia al concepto de migraciones. El concepto de migraciones en sí mismo es un fenómeno social, es evidente, y está vinculado a la globalización. Es curioso porque existe y está positivizado el derecho a emigrar. ¿Sí? Y fíjense en esto lo que les voy a decir. El derecho a emigrar es un derecho humano y está positivizado en múltiples instrumentos jurídicos internacionales. Solamente por citar un ejemplo, la mítica Declaración de Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas, en su artículo 13, cito textualmente, dice así: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. En el punto 2 nos dice: toda persona tiene derecho a salir de su país y entrar. Claro que esto es la positivización del derecho a emigrar. Pero en cambio, no está positivizado en el plano internacional el derecho a la inmigración como tal, el derecho a la inmigración como derecho humano. No quiero entrar en debates en este tema, pero esto se está debatiendo, ¿eh? El hecho de la articulación o no de un derecho humano que vincula el concepto de inmigrar. La inmigración es un derecho humano, por lo tanto, pero la inmigración no. Por lo tanto, hay un silencio en el ámbito de los derechos humanos acerca de la obligación de los estados de aceptar la entrada en su propio país de otras personas, salvo una excepción que la vamos a analizar, que es clásica. Cuando una persona se escapa, se escapa o huye del país por unos motivos de que corre peligro su vida, por unas causas ideológicas o políticas o discriminatorias, nos encontramos con que esa persona es un refugiado y que lo normal es que pida refugio en un determinado país. Y ese determinado país pues, analizará las circunstancias concretas y personales y se reúne pues, las características, pues le otorgará el estatuto de refugiado. El estatuto de refugiado otorga una protección internacional a una persona inmigrante de estar y de residir en un determinado país. Es el único ejemplo, ¿no? Donde se protege, digamos, a nivel internacional el derecho a inmigrar, cuando uno tiene miedo que le pase algo y se escapa, ¿sí? Por ideologías, por temas políticos, ¿verdad? Y ahí nos vamos a encontrar en el plano internacional cómo está regulado este derecho de refugio por un convenio internacional, por un tratado internacional, que ya lo analizaremos más adelante cuando tratemos el tema relacionado con el derecho internacional migratorio, de la perspectiva más convencional, analizando todos los tratados internacionales que van en relación con estos temas. Pero ahora simplemente mencionar que después de la Segunda Guerra Mundial, finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea Carta de San Francisco, las Naciones Unidas, poquito tiempo, en los años 50, en los años 60, empiezan a proliferar numerosos tratados internacionales que van a proteger la persona migrante, que van a proteger la persona del refugiado, de los apátridas. Y ahí tenemos la Convención de las Naciones Unidas que va a establecer lo que podemos denominar el estatuto jurídico protector de la persona refugiada. Bien, como les decía, hablar de fenómeno de las migraciones es hablar de la globalización. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanto flujo comercial, de operaciones comerciales, ¿verdad?, de comercio internacional, y nunca hubo tampoco tantos movimientos migratorios. ¿Sí? Las fronteras se diluyen. Y claro, y estamos acostumbrados a hablar de la libertad de mercados, y se nos llena la boca hablando de las ideas más vinculadas a la libertad de mercancías, de comercio, etcétera, ¿no?
que las operaciones comerciales casi no tienen fronteras, ¿eh? Y se comercializan por todo. Las operaciones comerciales cruzan los océanos, los estados. Lo que se intenta es liberar trabas burocráticas, impuestos, todo ese discurso económico. Y defendido también, ¿verdad?, por determinadas ideologías y defendidas también por determinados postulados que se conocen, ¿verdad?, así en general, como el neoliberalismo, etcétera. Y ahora bien, esos postulados también de calado liberal, ¿eh?, neoliberales, porque tampoco a veces no son propiamente, estrictamente hablando, de un liberalismo clásico. No defienden la libertad de movimiento de personas, defienden la libertad de movimiento de capitales, pero no de personas. Entonces, esos postulados de la filosofía liberal restringen incluso ese derecho a circular libremente de todo ser humano, por todo el mundo, como sí defienden el derecho de los capitales y de las transacciones económicas y de no ponerles freno, ¿verdad?, y no ponerles tasas de circulación. Ahí vemos el paradigma y la contradicción entre, entre dos postulados, entre dos visiones, también de entender pues el ser humano, ¿verdad? El ser humano. De nuevo lo que vemos es la superposición, lo que podemos denominar un dios mercado por encima del ser humano. Esto es un hecho. Y este hecho lo que lleva aparejado es la existencia de esos flujos migratorios que cada vez van en aumento, que están relacionados sobre todo con una causa, que es denominador común, la existencia de la pobreza en nuestro mundo. Existen migraciones porque existe pobreza, ¿sí?, sobre todo. Después, evidentemente, hay otro tipo de migraciones, también más vinculadas, ¿verdad?, causas políticas, o también pues, migraciones vinculadas también pues, al deseo de cambiar de países, por gustos, etcétera, pero básicamente el gran denominador común para análisis del fenómeno de las migraciones es la existencia de la pobreza en el mundo, los cambios climáticos asociados a la población, que empujan a millones de personas a dejar su país. Bueno, dicho todo esto, de una forma breve, ¿verdad?, para ir aterrizando en la realidad, ahora lo que tenemos que hablar también es de la existencia de la estigmatización, la existencia de la discriminación de las personas migrantes. A mí me gusta incidir en el concepto de persona, de ser personal. Cuando hablo de migrantes, antes hablo del concepto de persona, que parece obvio, pero no es tan obvio, porque lo que quiero es incidir en el valor de la dignidad de cada ser humano, de cada persona, sagrado, y que debe ser respetado y que debe ser protegido de vulneraciones. Porque hablar de migraciones es hablar de grupos vulnerables. Hablar de migraciones es hablar de grupos en riesgo social. Especialmente dentro del colectivo de las migraciones nos vamos a encontrar con las mujeres y con los niños, que son especialmente vulnerables, por ser mujer y por ser niño, por ser niña. La mujer, cuando es migrante y llega a otro país, pues sufre en múltiples ocasiones, es víctima de discriminación, por ser mujer y por ser migrante, de doble estigmatización. Por eso me refiero y me estoy enunciando, ¿verdad?, la estigmatización de la persona migrante, que conlleva a la victimización de las mismas. Y para combatir y para luchar contra esta discriminación de las personas migrantes, ahí interviene nuestro querido derecho. Interviene sobre todo el derecho desde un plano internacional. El derecho internacional como instrumento, como, como sujeto activo, protector de la persona migrante. ¿A través de qué? A través, sobre todo, de los grandes instrumentos jurídicos globales. Sobre todo, a través de los tratados internacionales de derechos humanos que guardan relación con el fenómeno migratorio.
Por lo tanto, podemos hablar de la existencia de un estatuto jurídico global o mundial que protege a nuestras personas migrantes. Y ahí, como les dije, nos vamos a encontrar con múltiples tratados internacionales. Evidentemente, nos vamos a encontrar en primer lugar con la positivización, que de donde parten, ¿no? Parten de los grandes sistemas protectores de los derechos humanos. El sistema de la ONU, como nuestra hermana mayor, ¿sí?, a nivel de organizaciones internacionales y modelo para otras más, pero estamos donde estamos, en Costa Rica. Y no hay que olvidar el sistema interamericano, como el Pacto de San José, ¿verdad?, y otros instrumentos jurídicos que van a proteger también a la persona migrante. Pero si nos centramos, bueno, si hacemos también una visión más allá del océano, el sistema europeo y el sistema africano, con la Carta Africana, ¿sí?, pero si nos centramos sobre todo en el sistema de las Naciones Unidas, nos vamos a encontrar con una serie de tratados internacionales míticos que van a establecer un denominador común, que van a establecer en su conjunto lo que podemos denominar como un marco jurídico conceptual protector de la persona del migrante. Ahí está, por ejemplo, el ya citado el Tratado Internacional de la Convención sobre los derechos de los refugiados, de la ONU, de las Naciones Unidas. Ahí va a estar también la Convención Protectora en materia de apátridas de las Naciones Unidas. De nuevo va a estar el ya mencionado y tan importante Convenio de las Naciones Unidas para la Protección de los Niños y Niñas, firmado en Nueva York en el año 1989, donde establecen, como ustedes saben, esos principios rectores que también se va a hacer eco, como vamos a ver, la propia ley, propia normativa interna de Costa Rica o de otros países, ¿no? Iremos viendo esos múltiples tratados internacionales y también procedentes de la Organización Internacional de Trabajo. Por ejemplo, quisiera mencionar de la Organización Internacional de Trabajo, así brevemente, porque entraremos más en profundidad en el análisis de ellos, ¿no?, todas aquellas normas, aquellos tratados internacionales que van a proteger especialmente al trabajador migrante y a sus familiares. El trabajador, el migrante, que cruza fronteras y que va a realizar un trabajo. Es evidente que la causa del desplazamiento es buscar trabajo, ¿sí?, y que ese trabajador está sometido también a abusos tremendos, a no reconocimientos de derechos, y que ha sido preciso articular desde un plano internacional unas estructuras protectoras de los mismos. No podemos olvidarnos tampoco de un hito histórico. Por primera vez, en el año 2011, se va a sacar adelante un tratado internacional que va a establecer también un estatuto protector de un determinado trabajador y trabajadora, sobre todo trabajadora migrante, que son las que realizan el trabajo doméstico, las que cuidan las casas, ¿sí?, las trabajadoras domésticas, todo que, bueno, pues va dirigido a ambos sexos, trabajadores y trabajadoras, pero especialmente el colectivo migrante de trabajadoras domésticas. Entonces está unido, asociado fundamentalmente con la noción de feminidad, con la noción de mujer, y que sufren evidentemente grandes abusos y en muchas ocasiones, más de las deseadas, se encuentran también situaciones de estado de semi-esclavitud, ¿no?, encerradas en casas, es decir, sin derechos, sin seguridad social, atadas y explotadas como hacían antes, solo que ahora, en el siglo XXI, unos esclavos, ¿no? Dentro de la OIT quiero destacar el marco multilateral de la Organización Internacional del Trabajo para las migraciones laborales, basado en los derechos, sacado adelante en Ginebra desde el 2006, ¿sí?, con instrucciones generales, ¿sí?, en esta materia. Y, como no, el Tratado Internacional de la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1990. Simplemente así, estos son rasgos para que ustedes visualicen cómo está el panorama internacional en materia de protección de los derechos de estas personas, seres humanos, que están sometidas a una situación claramente de riesgo. Por lo tanto, después de hacer este análisis a nivel internacional, vamos a bajar al caso concreto de Costa Rica
Y lo que tenemos que preguntarnos es, Costa Rica, ¿cómo, cómo ha implementado jurídicamente el tema de la inmigración? ¿Cómo lo ha abordado? Bien, pues tenemos que partir, en primer lugar, de darnos cuenta de que Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica, uno de los países de Latinoamérica, y evidentemente de la región del Caribe, región centroamericana y del Caribe, donde la tasa de recepción de migrantes es de las más altas del continente latinoamericano. Es obvio que os voy a contar a vosotros, es decir, de dónde proceden la mayor parte de los migrantes. El primer país es nuestro vecino, de Nicaragua. Toda la realidad complicada de Nicaragua produce una realidad de pobreza, unida también con una realidad de vulneraciones de derechos y de libertades fundamentales, ocasiona un flujo migratorio y de refugiados constante. También de Guatemala, evidentemente, y otros países latinoamericanos que cada vez pues, están llegando más, ¿no? Colombia, Venezuela, el gran éxodo de los venezolanos, que es impresionante, de dimensiones bíblicas, ¿verdad? Pues, y de otras nacionalidades. Y llegan a Costa Rica, y Costa Rica tuvo, evidentemente, que sacar adelante una ley de extranjería, como lo tuvo en su momento España, paréntesis. España, hasta relativamente hace unas décadas, no era un país de inmigrantes. Yo recuerdo, cuando era pequeño en el colegio, decir, pocos inmigrantes se veían, muy pocos inmigrantes se veían. Lo que estaban regresando eran los inmigrantes españoles que habían emigrado, sobre todo ya en las últimas emigraciones a Europa, ¿no? A Alemania, ¿sí? A Suiza y también a Latinoamérica, ¿sí? Entonces se abordaba y había normativas que abordaban el tema de la protección de los nuestros emigrantes que se iban a otros países, el estatuto del emigrante, del expatriado, pero no existía una ley de extranjería. La ley de extranjería surge pues, en la década de los años 90, cuando empieza el boom de crecimiento de España y empiezan a llegar. Empiezan a llegar de múltiples países. Empiezan a llegar a España latinoamericanos, muchísimos, de Perú, ecuatorianos, colombianos, argentinos, chilenos, de Bolivia, de Centroamérica también, salvo migrantes ticos, que muy pocos, pero nicaragüenses, hondureños, evidentemente, guatemaltecos, panameños, también de África subsahariana, de todas las partes de África, de Asia, de Europa del Este, personas que vivían en las antiguas repúblicas de la antigua URSS, antiguo, la Unión Soviética, ¿verdad? Que estaban atravesando y que atravesaban y siguen atravesando, ¿verdad? Los malos momentos, ¿verdad? Y que emigraban para España. Entonces España, de repente, de ser un país emigrante, se convirtió en un país que comenzaba a recibir inmigrantes y que sus calles se llenaban del crisol, de la mezcla de culturas y de razas. Claro que esto en sí tiene que ser positivo, no tiene por qué ser negativo, porque supone un enriquecimiento cultural, ¿sí? Lo que pasa es que comenzaron también a haber voces, ¿verdad?, en estar en desacuerdo, ya hablaremos sobre este tema, sobre esta realidad migratoria, ¿no? Voces evidentemente que obedecen a pensamientos muy discriminatorios y xenófobos, ¿eh? Y que no resisten tampoco argumentos de veracidad, que nos van a quitar los empleos, de que eh, va a aumentar la inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y al final se desmontan todos esos argumentos, porque ahora después aterrizo con Costa Rica, pero es que quiero el modelo comparado, porque es idéntico. Porque en España estaba creciendo muchísimo y hacía falta mucha mano de obra. Parece ser no, es que era, ¿no? Que esa mano de obra en determinados sectores ya no era cubierta por los españoles, porque el españolito ya no quería trabajar en determinados sectores. No quería trabajar en la construcción,
no quería trabajar cuidando a personas adultas, no quería trabajar en la recogida de la fruta, en el campo, en la vendimia, ¿verdad? Entonces, los ganaderos, los agricultores, los constructores, pues precisaban mano de obra. Y llamaron, entonces, que vengan, ¿eh? Que vengan todas esas personas inmigrantes. ¿Eh? Pero como dice, no sé quién dijo, ¿verdad? Y ahí quedó, yo sé que lo utilizo para estas clases, pero me parece, no sé quién dijo la frase, me parece fantástica. ¿Eh? Entonces, queríamos trabajadores, y queríamos mano de obra. Los empresarios querían manos de obra. Ay, pero claro, llegaron personas con sus derechos. ¿No? Y entonces, claro, evidentemente que hay que darles derechos y hay que otorgarles derechos, porque son personas, tanto como nosotros, como nacionales. Y ahí empezó a haber también esa problemática, ¿verdad? Porque quizás muchos de los que argumentaban, ¿verdad? Pues esas estigmatizaciones lo que querían de nuevo es volver a los tiempos de la conquista, digo yo, con ironía, o no con tan ironía, o por lo menos establecer unos estatutos jurídicos de segunda y establecer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, también con una configuración de derechos de primera y de segunda. Quizás lo que querían también era diseñar unos códigos laborales distintos al ciudadano nacional de ese país. Pues yo creo que muchos querían eso. Pero evidentemente, pues no se hizo eso, ¿no? Y se hizo, igual que aquí en España, una ley de extranjería. Volviendo a la ley general, denominada así en Costa Rica, Ley General de Inmigraciones y Extranjería de Costa Rica, del año 2009 y su reglamento respectivo, decirles que el modelo que ha sido utilizado por Costa Rica para sacar esta ley fue la española, la Ley de Extranjería española. Por lo tanto, y a título anecdótico, vuestra ley de extranjería es muy similar a la ley española. Ya tuvimos varias leyes de extranjería en España y fueron modificadas. Fueron modificadas, también es cierto, fueron modificadas en función también de la orientación ideológica de cada partido político. Yo tuve la suerte de participar en unas reuniones de hace bastantes años, antes de aprobarse una ley de extranjería, antes de ser presidente Rodríguez Zapatero, con la intención de modificar la ley que estaba vigente en aquel momento, para modificar la ley y adoptar una nueva ley de extranjería basada más garantista, más protectora de los derechos humanos y más basada, me acuerdo que ese era el lema, ¿no? Y en ese sentido también la argumentación del presidente Zapatero lo decía constantemente, más basada en la razón humanitaria. La verdad que esas reuniones fueron muy interesantes y muy productivas. Me acuerdo de esas reuniones en Madrid con grupos multidisciplinares, es decir, formados por profesores, por abogados, especialistas en la materia, por activistas, miembros de ONGs, políticos, evidentemente, también del sector sanitario, médicos, había psicólogos, y cómo no, había personas migrantes que eran responsables de asociaciones, Asociación Marroquí, la Asociación Colombiana, eh, etcétera, ¿no? Peruanos, etcétera, que participaron, y no puede ser de otra manera, en el diseño político de esa ley, porque una ley, una ley de inmigración, que es una ley de derecho interno, como la de Costa Rica, para que sea efectiva y para que sea una buena ley, tiene que dar cabida a las demandas y necesidades del colectivo inmigrante. Es evidente, como vamos viendo ahora. No tiene que estar simplemente orientada en base al concepto de soberanía o de seguridad del Estado, sino que tiene que dar entrada a las propias necesidades, ¿verdad?, de las comunidades migrantes. Y por eso es tan importante la participación de la persona migrante. Aquí lo vamos a ver en la ley de extranjería, que establece también un comité, una asamblea, ahora no recuerdo exactamente el nombre, cómo se llama, una junta como directiva, la gran junta directiva de la ley de extranjería, donde va a estar presente también las comunidades migrantes. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, hablar del derecho de extranjería de Costa Rica, en primer lugar,
es hablar de la existencia de una ley, es decir, unas normas internas, que se ha dado por principio del acto de soberanía del pueblo costarricense, ¿sí? Y que toma modelo de leyes garantistas como puede ser la española. En este caso, tomó modelo de la ley española, ¿sí? Y por otra parte, hablar del derecho de extranjería de Costa Rica es hablar de la existencia de un conjunto, aparte de normas de producción interna, de la existencia de normas convencionales que proceden, que proceden de sistemas protectores de los derechos humanos y sobre todo y especialmente que proceden de los tratados internacionales que tiene firmado y ratificado, ¿verdad?, en virtud, como saben, del artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, que tiene Costa Rica firmados. Por lo tanto, que están vinculados a los mismos y que están incorporados a su acervo jurídico, a su sistema jurídico interno. Dos patas, entonces, derecho de extranjería. La primera pata, creación propia, ¿no?, de las leyes, ¿no?, de extranjería. Y segunda, normas internacionales, sobre todo el sistema ONU y el sistema de derechos ONU, ¿verdad?, y el sistema, así brevemente, el sistema interamericano. Básicamente, es el sistema configurador que tiene Costa Rica. Hablar del derecho de extranjería en Costa Rica es hablar de un sistema garantista. Y no podía ser de otra manera atendiendo al propio espíritu del pueblo costarricense, ¿verdad? Siempre ha sido un pueblo que ha cuidado mucho, hombre, siempre se puede mejorar como todo, pero en términos comparativos siempre ha sido pionero en la defensa de los derechos humanos, y esto hay que decirlo. Y sobre todo si vemos el contorno, ¿verdad?, de nuestros queridos vecinos. Y no es porque el pueblo no quisiera que dotasen más de protección a sus derechos humanos, es que evidentemente los gobernantes, si vemos de los gobernantes nefastos, y estoy pensando en mi querida Honduras, ¿verdad?, con el presidente preso que se lo llevaban los Estados Unidos por narcotráfico para allá, imagínense, ¿no?, es decir, las vulneraciones sistemáticas que siempre existieron en estos pueblos, ¿no? Entonces ustedes en eso siempre han sido cuidadosos y siempre han implementado. También siempre hay que hacer esta reflexión. A veces sí, hasta lo fácil es firmar tratados internacionales. Si todos los tratados internacionales más importantes los tienen todos firmados, ¿no? Pero la cuestión es la implementación, ¿sí? La cuestión es la implementación interna, ¿no? Simplemente visualizamos, y no me quiero ir tampoco del tema, ¿no?, los derechos indígenas, de los pueblos indígenas, el derecho de consulta, ¿eh?, cómo está implementado, cómo no, ¿no?, o el derecho de asistencia sanitaria, ¿eh?, de tener unos hospitales de calidad, unos centros de atención primaria, cómo está esto en la región. Pero bueno, volvamos. Por lo tanto, la ley de extranjería de Costa Rica surge en momentos concretos, específicos, para dar solución a un problema determinado. Es que el derecho tiene que dar solución a un problema determinado. Esto es obvio, ¿verdad? Cuando realizamos un trabajo de investigación, siempre hay que insistir, ¿verdad?, en la doble solución de la problemática. El trabajo que queremos de investigación, el trabajo final de grado, tiene que aportar un enriquecimiento académico y social. Esto surge para aportar una solución al fenómeno migratorio. Entonces, canalizar o regular a través de la norma jurídica dicho fenómeno social. En definitiva, la ley de extranjería, como cualquier norma, pues regula un fenómeno social. En este caso, el tema de la extranjería. Pero claro, el espíritu, volviendo, ¿no?, volviendo a los clásicos, como diría aquel, ¿no?, la canción, ¿no?, pero hay que volver siempre a los clásicos de una forma, bueno, pedagógica. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuáles son las ideas motrices, las ideas, los principios rectores que nos vamos a encontrar en esta ley de extranjería? Que sí, que toma modelo de la española, de las europeas, y habíamos ya adelantado algo, es garantista, sí, tiene un anclaje en los derechos humanos, va a tener un anclaje en esas normas convencionales que les he citado, en esos estatutos jurídicos convencionales, el de apátridas, y otros más, el de las Naciones Unidas, el Tratado Internacional de la No Discriminación,
el Tratado Internacional de las Naciones Unidas para evitar los tratos inhumanos y degradantes y otros tratados internacionales, como hemos visto. Pero en primer lugar hay un principio fundamental, ¿sí? Un principio cardinal que se encuentra positivizado en la Ley de Extranjería de Costa Rica, que es el siguiente, comienza así el texto, y dice, se institucionaliza, se positiviza, bueno, pues son mis palabras, ¿no? El derecho que tiene todo tico, todo costarricense, a no emigrar, al igual que lo tiene un español, al igual que lo tengo yo, como de allá de español, a no emigrar, ¿no? Otra cosa es que uno decida irse voluntariamente de su país. Pero se institucionaliza el derecho a no emigrar. ¿Y qué es esto el derecho a no emigrar? A no irte de tu país. Y por lo tanto es un derecho que condiciona al propio Estado, que obliga al propio Estado, que establece una obligación, un mandato al propio Estado. Es un mandato para el diseño de políticas públicas que que consoliden, ¿eh?, un Estado social y unas garantías sociales eh, que ayuden a fomentar, que permitan fomentar lo que se conoce como un adecuado desarrollo económico y social. El establecimiento de un tipo de estas políticas establezcan unas bases mínimas, ¿verdad?, de desarrollo económico y social, lo que produce es que se limita el derecho a emigrar, que ya no hay esa necesidad de emigrar, ¿verdad? Y eso es el objetivo estructural. Eso es el objetivo fundamental de cualquier país. Que si uno quiere emigrar, pues muy bien, que emigre, ¿no? Pero si no, pues que no se tenga que ir de su hogar. Eso es muy duro, ¿sí? Pues esto comienza así, el derecho de los costarricenses a no emigrar. Y para lograr dicho fin, realiza una proclama, como les dije, a modo de obligación política, de que el Estado, a través del gobierno, tiene que promover, y cito textualmente, fomentar un adecuado desarrollo económico y social que garantice la posibilidad del ejercicio efectivo de este derecho a no emigrar. La ley de extranjería de Costa Rica va a hacer mención a que el conjunto de las disposiciones establecidas en la presente ley y en el reglamento que los desarrolla no puede contradecir a las normas internacionales de derechos humanos, a los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Costa Rica. Y de nuevo ahí vemos y visualizamos de nuevo esa pirámide, ¿no?, kelsiana, es la ruptura de Kelsen. Kelsen tenía arriba, ¿no?, la Constitución. Yo me refiero a eso, a lo mejor un constitucionalista me dice, Marcos, eso está mal, ¿no? No es así. Yo le llamo la ruptura de Kelsen, con la introducción de los derechos humanos, porque van a estar los derechos humanos por encima de la Constitución. Entonces a uno estudia que la Constitución, la norma suprema. Pues no, la norma suprema son los derechos humanos y ahí tenemos que avanzar. Porque los derechos humanos no dejan de ser, evidentemente son normativas internacionales, convencionales, pero no deja de ser una ética universal, ¿no? Lo que pretendía algún que otro filósofo del jus naturalismo, ¿verdad?, tipo Kant, ¿no?, esa búsqueda de esa ética universal, esa búsqueda de esa paz perpetua, que sería consolidada a través de esos grandes tratados internacionales o corpus juris internacionales que positivizaran, ¿verdad?, esos derechos humanos y que incluso que creara un Parlamento universal, ¿no?, la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no?, que evidentemente con sus sombras, pero también tiene muchas más luces. Y en esto de derechos humanos, Luis, en términos generales, es todo luz. Luz que viene a iluminar las sombras de la miseria humana. La ley de extranjería se va a referir al fenómeno migratorio como fenómeno que hay que abordarlo de una forma multisectorial, que tiene diferentes caras y que en sí mismo es una unidad. Y nos viene a decir que uno de los grandes principios rectores que debe regir cualquier acto vinculado, resolución, etcétera, cualquier contenido de cualquier norma que aparece en la ley de extranjería o el reglamento, producción interna, es que debe buscar ante todo
y es un principio rector, apunten ahí, el principio de integración de la persona migrante. Y añado más, hablar de integración de la persona migrante es vital. Es la integración social y laboral. Evidentemente, la ley de extranjería tiene que posibilitar que la persona migrante que venga, pues, encuentre trabajo también, se legalice con un estatus migratorio y a la par también que se encuentre a gusto en la comunidad que lo recibe. Evidentemente, la persona migrante también tiene que poner todos sus medios humanos, como si solo dependiese de él, para conseguir, como se dice, ¿no?, hacer unas buenas vibras, ¿no?, en la comunidad que lo recibe. Pero no es menos cierto que la comunidad que lo recibe tiene que ser también hospitalaria, ¿no? Y el Estado, a través de políticas públicas, a través de la educación, tiene que generar estos espacios de convivencia armónica de de las personas migrantes y romper con los prejuicios y con actos racistas. Esta ley de extranjería va a aplicar, como les dije, el concepto de fenómeno migratorio a un concepto de perspectiva multisectorial, como les dije. Pero en definitiva, la ley de extranjería va a hacer malabarismos y va a intentar hacer un equilibrio entre diferentes nociones o conceptos. Y de nuevo aparecen aquí los conceptos clásicos de los estados, de la creación de los estados. No se crean los estados. El concepto de soberanía y el concepto de la defensa de la seguridad nacional. Pues el concepto de noción de seguridad nacional y el concepto de soberanía estatal en esta ley de extranjería van a aparecer constantemente y van a buscar el acomodo y el equilibrio con los derechos humanos. Evidentemente, ante la dicotomía entre soberanía y derechos humanos, debe primar, y así lo defiendo, los derechos humanos. Bien. En definitiva, la construcción de un espacio de convivencia social de la persona migrante en un determinado país tiene que venir de la mano de una ley, como en este caso también, que apueste no por la asimilación de culturas, porque eso es incorrecto, sino que apueste por la interculturalidad. ¿Por qué no la asimilación? La asimilación al final, es un rechazo de la propia cultura. Es que yo dejo mi propia raíz, porque incluso me avergüenzo de mi propia raíz, para asimilarme a otro país, a otra cultura, que no es el mío, pero que está en situación de dominio sobre el mío. Y entonces, en base a ese dominio, yo rechazo todo lo mío, ¿no? Eso es colonialismo o neocolonialismo, ¿verdad? Y saben perfectamente de lo que hablo, ¿eh? En cambio, una buena ley de extranjería y unas buenas políticas públicas de migraciones, auspiciadas por gobiernos sensibles a esta materia, lo que tienen que fomentar es esos espacios de encuentro interculturales, de la interculturalidad, que es la convivencia pacífica y armoniosa, ¿verdad?, de diferentes culturas. Y claro, y esto hablarlo en Costa Rica, pues no debería ser problema, que yo sé que no es problema tampoco en términos absolutos, de vez en cuando pues, se puede hablar, pero no es problema porque hay un denominador común de culturas. De los pueblos migrantes que vienen aquí es una cultura latina, básicamente. ¿Sabes? Misma lengua, incluso pues, misma raíz, misma religión, etc. No es lo mismo que afrontar esto en España o afrontar esto en Europa, donde nos vamos a encontrar con diferentes flujos migratorios que proceden de diferentes continentes y proceden con diferentes culturas muy distintas entre sí, formas de entender el mundo, formas de entender la vida y religiones, y que pueden producir tensiones. Y por eso es muy importante trabajar
todo el tema de la interculturalidad. Hablar del principio de integración de la persona migrante, como les dije, es un elemento constitutivo de la ley de extranjería y es un mandato a los poderes públicos para diseñar ¿qué? Políticas públicas que integren a la persona migrante, como les dije, ¿no? En definitiva, es un impulso y es una derivación de lo que debe ser el Estado social de derecho. El Estado social de derecho clásico se incorpora también en estas últimas décadas la protección que debe dar el Estado social de derecho y en los estados de bienestar social. Soy un firme defensor de los estados de bienestar social como paz social, pues la defensa que tiene que articular y los nuevos derechos que tiene que dar, ¿verdad?, a las personas migrantes. Me viene a la mente un pensamiento: ¿cómo tratamos a los grupos vulnerables? ¿Cómo trata tu país a la persona migrante, al niño migrante, a la mujer migrante? ¿Cómo trata tu país a las minorías, a los pueblos indígenas? ¿Cómo trata tu país al anciano, a la persona adulta? ¿Cómo trata tu país a los que pertenecen al colectivo de LGTB? Dime cómo los trata, yo te diré qué democracia tienes. Un pensamiento, pero es que es cierto, ¿no? El principio de integración a la persona migrante va relacionado directamente con uno de los grandes principios del derecho internacional, de los derechos humanos, que es el principio de no discriminación, de no hacer acepción a razas, a personas, a nacionalidades, etc., ¿no? Ese principio de no discriminación que está en múltiples tratados internacionales, ¿verdad?, pero que me viene a la mente, ¿verdad?, lo dicho en la Carta de San Francisco, en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, donde aparece claramente ese principio de no discriminación. Cuando hablamos del mandato que tienen los estados a diseñar políticas públicas en materia de integración sociolaboral de los migrantes, estas se tienen que concretar en lo siguiente, ¿no? Políticas públicas que fomenten y favorezcan la difusión de la cultura propia de las personas migrantes. Fundamental. Yo me acuerdo de numerosos proyectos que he participado en España, ¿verdad?, eh, eh, donde a través del movimiento de asociaciones y fundaciones de Galicia y del resto de España, donde se diseñaban actividades para fomentar la cultura de los pueblos migrantes, desde temas folclóricos para dar a conocer el folclore y las tradiciones de esas tierras maravillosas, de esas culturas, hasta mercados donde venden la propia comida, ¿no?, o hacen exposiciones de arte, de artesanía, etcétera, ¿no? Políticas públicas que fomenten y favorezcan la difusión de la cultura propia de las personas migrantes. Y sobre todo políticas públicas que estimulen y que fomenten el asociacionismo, la creación de redes propias del colectivo migrante. Son ellos los que mejores pueden defender sus propios derechos y tienen que tener articulado el derecho que ahora es un derecho también muy de moda, ¿verdad?, el derecho de participación ciudadana. Pues no olvidemos que también son ciudadanos, ¿verdad?, y al mismo nivel que nosotros, los nacionales, en ese sentido. Entonces, el derecho de participación de la persona migrante en el propio devenir del Estado es muy importante, especialmente en todo aquello que les afecta a ellos, ¿verdad? Yo me acuerdo que fue un hito también en España, pues cuando también se aceptaron por los grandes partidos políticos, ¿eh?, la participación de las personas migrantes en campañas políticas, ¿eh? Me acuerdo también, en ese sentido, que, que- que la socialdemocracia española, el PSOE, en ese sentido, fue pionero en que participaran y que se presentaran también en listas para candidatos personas migrantes, ¿no? Hay que romper tabús y avanzar en derechos y en la conquista y en la generación de espacios de interculturalidad. Hay que establecer también, es un mandato que aparece en la ley de extranjería,
políticas públicas que favorezcan el acceso a la persona migrante a la salud pública y a la educación. ¿Quién dijo que la salud pública y la educación eran un patrimonio de unos cuantos nacionales? ¿O acaso no existe un derecho humano a la salud? ¿Y no existe un derecho humano a la salud universal y a la educación universal? El otro día, analizando unos temas para unas charlas, estaba apuntando una idea que tampoco, vamos a ver, es una idea que es muy sensata, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿no? Cómo el establecimiento, cómo cuando tú aplicas políticas públicas, un gobierno aplica políticas públicas potentes, que trabaja sistemas de educación pública y de sanidad pública, y donde obligas a los papás a enviar a los niños a la escuela, es decir, institucionalizas, positivizas y castigas con el Código Penal el, la, el hecho de que no lleven a sus hijos a la escuela y estableces un sistema de educación universal obligatoria con castigos vía penal. Esto en los países pobres, lo primero que produce es lo siguiente, es que esos niños no estén trabajando, no estén trabajando. Reduces la explotación infantil, porque si no, esos niños se dedican básicamente a trabajar en el sector agrícola, ganadero, de sus casas, a lo mejor en pequeñas fincas. Y otros, evidentemente, pues trabajan en las minas, esas minas de oro, de cobalto, con niños pequeños, ¿verdad? O en fábricas. Visualicen eso tremendo de Bangladesh, ¿sí? Cuando se derrumba ese gran edificio donde estaban tantas mujeres y niños también, ¿no? Eh, 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 trabajando ahí como esclavos. Bueno, pues eso es una medida para combatir el trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente es una medida para tanto la salud pública como la educación pública, para ir combatiendo también el fenómeno migratorio, porque cuanta mayor instrucción, mayor educación, generas también mayores habilidades, mayores oportunidades, ¿sí? Etcétera, y aumentas evidentemente la esperanza de vida. Porque en los países más pobres la esperanza de vida es tan baja, ¿sí? Porque no hay servicios de sanidad pública, no hay unos SEGAIS consolidados, no hay unos sistemas de prevención de salud. Y en cambio, cuando empiezas a aplicar políticas públicas, invirtiendo en salud pública y sanidad, pues la tasa de esperanza de vida aumenta exponencialmente, ¿no? Aquí tenemos en Costa Rica una de las mejores tasas de esperanza de vida. Creo que está en el 75. Pero si nosotros visualizamos Honduras o visualizamos Guatemala, pues la tasa está 10, 15 años por abajo. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que la no existencia de garantías sociales. Por eso cuando se critica tanto las garantías sociales, a mí me da mucha lástima. Porque Costa Rica está así como está y está bien con sus problemas, pero en términos generales está muy bien viendo lo que hay por la zona, porque vuestros antepasados fueron muy sabios y defendieron un modelo de estado de bienestar social que fue pionero. Pionero incluso en aquella época por encima de España. ¿Sí? Y que hunde, ¿verdad? Y que se fundamentan en esas grandes ideas del estado de bienestar social. Políticas públicas que favorezcan y que reconozcan los derechos laborales de las personas migrantes. Es otro de los mandatos para el Estado, ¿no? Y, en definitiva, lo que se, lo que se intenta a través de esta ley de extranjería es, es que decir, ¿no? Es cómo a través del derecho podemos conseguir un marco jurídico determinado que posibilite la integración efectiva de nuestras personas migrantes en Costa Rica. La ley de extranjería de Costa Rica también va a incorporar un principio fundamental, que ya lo hemos mencionado en clases anteriores y que de nuevo, el principio de protección a la infancia.
El principio de protección a la infancia de la persona, del niño o la niña migrante. Y de nuevo, la Ley de Extranjería de Costa Rica hace remisión nuevamente a la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Va a estar siempre presente. Por eso, cuando comenzamos estas clases hablando sobre la protección de los derechos humanos desde un plano de vista, ¿no?, internacional privado, el tema de obligaciones de alimentos, el tema de sustracción, del tráfico internacional, adopciones internacionales. Antes de hablar todo esto, comencé hablando de la Convención de los Derechos del Niño de 1969. Una convención muy básica, con pocos principios, pero que es fundamental tenerla en la mente y visualizarla, porque a la hora de interpretación jurídica y ante la duda que puede plantear un caso, hay que ir a los clásicos. Y los clásicos son estos grandes tratados internacionales, del sistema de la ONU sobre todo. Y ahora simplemente vamos a visualizar un caso, ¿no? Vamos a visualizar un caso que guarda relación con la naturaleza protectora del Estado de Costa Rica con las personas migrantes. A veces tanto se despotrica uno, tanto se critica, ¿verdad?, del Estado papá y mamá, el Estado protector, argumentando esas tesis tan mercantilistas, ¿no?, de que sálvese quien pueda y viva la ley de la selva y todo esto, los supermanes aquí. Y no nos damos cuenta que el ser humano por propia naturaleza es vulnerable, ¿no? Y que evidentemente todo eso está muy bien cuando uno tiene salud o cuando uno tiene recursos económicos, pero ojo, cuando le falla a la familia, cuando no tiene familia, cuando está abandonado, cuando está ahí a la intemperie en Río de San Juan, cruzando Río de San Juan, o ahí en Avenida Central, pues, un niño migrante, ¿no? ¿Quién debe proteger a ese niño? A lo mejor puede recibir una protección puntual de, de, de una organización caritativa, ¿no? O a lo mejor de alguna empresa, una maquila que también se dedica a lo mejor, ¿no?, hacer alguna obra de caridad, ¿no? Pero es que no deja de ser eso, caridad, justicia, ¿no? Y lo que queremos es justicia social, ¿no? Y evidentemente ahí entra el papel del Estado protector. El Estado garante y protector de los más débiles. Un poco al estilo quijotesco, ¿no? Me gusta pensar, metafóricamente, hacer esa similitud. Pero ahí entra el Estado protector. El Estado garante, protector del niño y de la niña migrante. Y pongo el ejemplo. Si nos encontramos con un niño o con una niña abandonado que es migrante en Costa Rica, pues el Estado tiene una obligación de protegerlo. Va a intervenir el PANI, ¿no? Se va a hacer averiguaciones, evidentemente, de dónde procede este niño. ¿Tiene familia? ¿No tiene familia? ¿Dónde está la familia? ¿Qué nacionalidad tiene? Y a lo mejor nos topamos en que no logramos determinar la procedencia de ese niño, por A, por B, lo que sea, no vamos a analizar el caso, se trata de un niño sin nacionalidad, o una nacionalidad difusa, lo que sea, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué derechos tiene ese niño? Ese niño tiene un gran derecho, como tenemos tú y yo todos, el derecho a tener una nacionalidad, que es un derecho humano. Y en estos casos, cuando no hay una nacionalidad, el Estado donde se encuentra ese niño, y si ese Estado tiene firmado un tratado internacional, que es el de los apátridas, que ya hablaremos sobre esos temas, fantástico, el Tratado Internacional de los Apátridas, pues, en definitiva, va a incoar, va a instruir un expediente administrativo y al final pues, se le otorgará la nacionalidad, en este caso costarricense, ¿sí?, aparte de establecer unos mecanismos protectores a través de ese niño. Claro, estos son todos hitos históricos, porque esto, pues antes tampoco pasaba, ¿verdad? Digo antes. Estamos hablando, claro, del nacimiento de estos grandes tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, a mí a veces me fastidia, yo a veces entiendo, ¿no?, cuando dices que las Naciones Unidas no valen para nada. Es que esto de la Agenda 2030, esto es un rollo, no vale para nada. Estas organizaciones internacionales no valen para nada, nos lavan el cerebro, lo que quieren es unificarnos, uniformidad a todos, que pensemos todos igual y todo esto. ¿Y dónde estaríamos? ¿Y dónde estarían todas estas personas que han recibido ayuda? Visualicemos, que son ellas, pero podemos ser nosotros, a través de estas normas internacionales, que evidentemente pues dejarán mucho que desear,
y que es necesario también, pues, ¿verdad?, implementarlas más en los estados. Pero ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos en los conflictos bélicos sin la existencia de los 4 convenios y protocolos complementarios de Ginebra, derecho internacional humanitario, que lo que dicen es, mira, no seamos tan bestias en las guerras, vamos a ser un poco caballerosos. Entonces vamos a establecer algunas reglas del que todo no vale, ¿no? Y vamos a cuidar a nuestros enfermos, a nuestros heridos de guerra, ¿no? Hombre, va a estar prohibido, ¿verdad?, bombardear un hospital, y claro que se bombardean, miren ahora lo que está pasando con Ucrania, ¿no? Bombardean el hospital, el granero, eh, lo bombardean. Bueno, muy bien, lo han bombardeado, bueno, pero esto luego pues va a generar responsabilidades. Ustedes están cometiendo delitos de lesa humanidad. Esos 4, eso antes no existía. Igual que no existía todos esos tratados internacionales, ¿no?, que dice que discriminar es malo y que establece obligaciones internacionales, que dice que todo niño tiene que tener una nacionalidad, que dice que si no tiene nacionalidad y si usted ha firmado ese tratado de patria, pues tiene que darle su, o que si ha firmado el Estatuto de Refugiados, Estatuto Jurídico Internacional de los Refugiados, tiene que proteger a una persona que dice yo me escapo de Nicaragua porque, mire, yo era un líder estudiantil. Esto es un caso típico. Era un líder estudiantil y yo me organicé con mis compas, ¿verdad?, para protestar lo que estaba pasando ahí, porque estamos cansados. Y entonces me voy porque es que a lo mejor es que me matan, ¿no? O me tengo que ir porque de Honduras, ¿verdad?, como ha pasado a tantos, ¿no? Porque he denunciado pues cosas que están pasando. He denunciado pues determinados vínculos, ¿verdad?, del narcotráfico con el poder, evidentemente que se ha probado que es cierto. Me he opuesto también a que una empresa multinacional pues quiera explotar mi querido pueblo, ¿verdad?, pueblo de mis ancestros indígenas, ¿eh? Porque yo quiero respetar la memoria de mis antepasados, quiero respetar también el cauce fluvial de mi querido, de mi amado río, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues claro, te protege, ¿no? Es decir, tienes normas, tienes una orden de protección ¿cómo se dice?, del sistema interamericano protector de los derechos humanos, ¿no? Unas llegan a tiempo, otras no llegan a tiempo. Unos escapan, se van porque no aguantan más, ¿no?, y se escapan y piden refugio. Y otros se quedan y son asesinados, ¿no? De nuevo, mis recuerdos, ¿no?, a la líder activista, fantástica activista, un ejemplo de matriarcado centroamericano, Berta Cáceres, asesinada hábilmente en Honduras, ¿verdad?, ¿no? La guardiana, llamada la guardiana de los ríos, un reportaje fantástico que habla, ¿no? O esas líderes también, tengo pendiente, a ver si en la próxima clase tenemos con Sonia Gutiérrez de Guatemala, líder indígena, uno de los grandes pueblos indígenas, abogada, y que se presenta ahora para presidenta de Guatemala. Es que los pueblos indígenas también están asociados al movimiento migratorio. Vamos a ver cómo se mueven entre las fronteras para la recogida del café, cómo son tratados y cómo son, a veces se evoluciona mucho, pero cómo eran tratados, ¿no? ¿Cómo eran tratados los pueblos indígenas? Migrantes también, ¿cómo eran tratados? ¿Como ciudadanos de qué? De tercera categoría, diría yo, ¿no? Igual que los afro, en función de la raza, en función de la color, ¿no? Ahí está, dice Cristina, guardiana de los ríos. Yo se lo recomiendo, ¿sí? Se lo recomiendo. Vamos a ver si tenemos también, si tenemos tiempo, ¿verdad? Invito a la hija de Berta Cáceres a que nos dé una charla, ¿sí? Bien, vamos a ver. Otro de los grandes principios rectores de la ley de extranjería es que en todo momento hay que buscar ese equilibrio difícil entre la necesidad de la obtención de mano de obra migrante nacional o extranjera. Evidentemente va a haber determinados puestos de trabajo que o son realizados por personas migrantes o no son realizados porque ya el tico, el españolito, ya no quiere, ¿no?
Me decía un amigo gallego, un gran empresario del sector forestal, me decía: Marcos, yo es que no logro conseguir ¿cómo se dice? Motoserristas, ¿no? Los que cortan ahí, ¿no? Para hacer talas sostenibles, etc. Zona norte de Galicia es una potencia forestal. Entonces se tiene muy organizado sosteniblemente, ¿verdad? Se hacen talas, cada X años, 10 años, se plantan, se hacen talas y tal, todo eso hay una industria forestal. Y me dice: entonces yo tengo que ir a Perú a buscarlos. Me decía, cuando trabajaba yo en temas diplomáticos vinculados con Honduras, me decía: ¿cómo no me consigues a través de la embajada, a través del Ministerio de Trabajo de España, ¿verdad? Como tengo yo en Perú, pues consígueme hondureños profesionales. Y ahí fuimos, ¿verdad? Negociaciones con el Ministerio de Trabajo de España, con las embajadas respectivas, con el gobierno de Honduras, a traer 30 hondureños que supieran trabajar el campo, la tierra, motosarristas de una universidad técnica, Universidad Nacional de Agricultura, esas maravillosas tierras del interior hondureñas, de Olancho, fantástico. Entonces, les hacían un contrato 6 meses, un año, venían para España a trabajar, un contrato de origen, ¿no? Trabajaban, ¿no? Claro que algunos se quedaban, y yo era consciente de que se iban a quedar. Entonces, algunos también, irónicamente, me dicen: bueno, mitad de ellos se quedan, ¿no? Es que están en su derecho. Bueno, por su derecho, en ley de extranjería no, ¿verdad? Porque están en situación irregular. Pero es que escapan de la miseria. ¿Y acaso yo siempre lo dije y siempre articulé este pensamiento? ¿Acaso España no está en deuda con los países latinoamericanos? Se habla de que España, ¿no? Declaraciones vemos, ¿no? Y yo lo comprendo perfectamente y estoy de acuerdo, que tendría que pedir perdón, ¿no? Por las barbaries que hizo en la conquista, y yo estoy de acuerdo en eso, porque eso también humaniza y eso es humildad. Y sobre todo la corona tendría que pedir perdón en ese sentido, ¿verdad? Digo, porque si nos remontamos a tiempos de la conquista, eran los reyes, ¿no? Y eso, digamos que incluso hasta pues sería un buen gesto por parte de la corona, de la monarquía española, ¿verdad? Que nos acercaría más también a una realidad suficiente y ganarían puntos, que lo necesitan, ¿no? Pero no lo van a hacer. Pero al menos, pues en ese sentimiento, ¿no? Ese sentido del deber, ¿no? De, de deuda, ¿verdad? Pues el hecho de generar una apertura, una mayor apertura también a utilizar estos recursos de contratación en origen de mano de obra, ¿verdad? Porque estamos en deuda con los pueblos latinoamericanos. Esto es mi pensamiento. Bien, vamos a ver. Termino ahora, bueno, porque vamos a seguir hablando sobre estos temas, pero quiero que vean los que puedan ver un poquito un documental. Voy a terminar la clase. Simplemente, pues haciendo mención a vuestra Constitución de Costa Rica. Siempre me ha gustado mucho vuestra Constitución. No es porque quedara bien con ustedes, pero es cierto. Porque comienza diciendo, está muy bien, bueno, comienza diciendo algo que me gusta mucho. Dice: Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica, pluricultural. En definitiva, está haciendo el reconocimiento a una realidad, a un hecho multicultural, ¿eh? Multicultural de la propia esencia de Costa Rica, ¿no? Bueno, ahora terminamos la exposición. Vamos a seguir en estas clases, vamos a hablar bastante de migraciones, porque estamos en Costa Rica, es necesario tocarlo. La siguiente clase vamos a seguir profundizando en la extranjería y luego vamos a abordar cómo está en el ámbito internacional, el derecho internacional migratorio. Y ahora os voy a poner un documental de un conocido mío que se dedica, bueno, que está en Chile trabajando con migrantes, ¿no? Y rompiendo estereotipos, ¿eh? Relacionados con las migraciones. Entonces es breve, ¿eh? ¿De acuerdo?
Voy a ver cómo comparto pantalla.